Ok, buenas noches. Gracias por esperar de unos pequeños problemas técnicos, pero vamos a hablar esta noche de la miastenia y del el caso de la miastenia, cómo reconocerla clínicamente, que es muy importante porque es una enfermedad que no es rara, ¿no? Entonces, lamentablemente no pude estar allí, pero al menos podemos hacer esta charla. La historia es muy importante. Entonces, el paciente que tiene miastenia viene usualmente con dos síntomas. Uno es la tosis, síntomas oculares, ¿no? Vamos hablando de la miastenia que presenta como un problema ocular usualmente. Una es la tosis y la otra es la diplopia. El paciente que presenta con diplopia usualmente puede tener la diplopia, solamente la diplopia, que es intermitente o puede ser constante. Puede tener la tosis, también que puede ser intermitente o constante, y puede tener las dos cosas, diplopia y tosis, que pueden ser intermitente o constante. Puede que el paciente le diga a ustedes, tengo tosis en la noche cuando estoy viendo televisión y vienen a su consulta en la mañana y no están viendo doble o no tienen tosis, ¿no? Entonces, lo más importante es la historia, porque cuando están en su oficina, como digo, puede que no tengan ningún síntoma, ¿no? Y el examen puede ser totalmente normal cuando uno está viendo al paciente. A veces no tienen los síntomas de diplopia tosis entre los episodios sintomáticos. Vamos a ver a un paciente de 80 años que se presentó con este problema de la diplopia que primero venía, lo tenía en la noche, después en la mañana no lo tenía, y cuando ya progresó a hacerse más constante de forma diagonal y acompañada de tosis variable, por las últimas 2 semanas presentó a la clínica de ojos. La visión doble, el paciente decía que por un mes venía y se iba, no lo tenía todo el tiempo, pero por las 2 semanas antes de presentarse ya era más constante, a todas distancias, binocular, y que estaba presente por horas. Si se cubría un ojo, resolvía la diplopia. Y esto le estaba produciendo problemas de manejar. La tosis también se presentó después de la diplopia, una semana después. Comenzó con el ojo derecho, la tosis, después el ojo izquierdo, y la tosis estaba presente por horas y también más al final del día y le impedía el manejo. El paciente no tenía ningún antecedente serio, no tenía ningún síntoma de cefaleas, ni de patología vascular, ni pérdida de peso, ni problemas de tipo respiratorio o problemas para pasar la comida. El paciente tenía hipertensión, hipercolesterolemia, asma, había tenido un TIA 3 años antes y cirugía de catarata, pero no tenía, estaba en un buen estado general. Cuando se hizo el examen ocular, no había problema de la visión de colores, ni de la visión de distancia, la confrontación, los campos visuales eran normales, las pupilas eran normales, y no había escotomas o metamorfopsia en el grid de Amsler. El segmento anterior solamente mostró los lentes intraoculares, la presión era normal y no había ningún problema en el polo posterior, excepto por un desprendimiento de vítreo. Este es el paciente cuando presentó, como ven, tiene una tosis bilateral, casi no puede cerrar el ojo tampoco ni abrirlo. Es muy importante para un examen miasténico cuando hay presencia de tosis, decirle al paciente que cierre los ojos, y usualmente no van a cerrar los ojos completamente porque en adición al elevador del párpado que está comprometido en la miastenia,
También se comprometen los músculos faciales y entonces el orbiculares también está comprometido y el paciente no puede ni abrir ni cerrar el ojo. Diferente de los otros tipos de tosis que vamos a discutir. Entonces, la tosis de la miastenia, recuerden que el paciente no puede abrir ni cerrar el ojo. O sea, si le hacen el test de cierra el ojo y no me dejes que te abra el ojo, van a poder abrir ese ojo contra la fuerza del paciente muy fácilmente. Entonces, recuerden esto, que el orbicular y el elevador están comprometidos. Así como ven en este paciente acá. Y tenía una tosis bastante visible, ¿no? En el examen del párpado para tosis hay que ver los tipos de tosis más comunes, la mecánica, la tosis neurogénica, la tosis miogénica, la tosis botulínica, que deben de siempre preguntar, porque los pacientes no le dicen a uno que han estado usando Botox, y otras etiologías. En este caso vamos a hablar de la tosis miogénica debido a la miastenia. Quiero tener un énfasis en cómo medir la tosis. Entonces, esto deben ser ustedes recordar cómo hacen esta medida de la distancia marginal refleja, o que se llama el MRD. El diámetro corneal es como el 11 milímetros, ¿ya? El párpado, el margen del párpado superior, lo ven aquí, la línea que bisecta y la línea de abajo. Cuando el párpado bisecta la pupila, este MRD se mide como 0. Cuando el párpado está arriba de la pupila, se mide como positivo. Cuando el párpado está abajo de la pupila, se mide como negativo. Ese es el consenso. Cualquier luz pueden usar ustedes, una luz del transiluminador. Quizás sea mejor porque uno puede ponerla baja para que no le fastidie al paciente una luz muy fuerte, ¿no? Entonces, cualquier tipo de luz se puede usar para ver la medida del MRD. Este es un MRD positivo en una paciente con tiroides. Como ven aquí, está por encima, el párpado está muy por encima de la pupila, la parte central de la pupila, y mide 7 milímetros. Acá un paciente con tosis, el párpado está por debajo de la pupila y es menos 4 y menos 4 milímetros. Así como se hace la medida. Para examinar este MRD, el reflejo marginal, traten de hacerlo siempre de la misma manera. Hagan que el paciente fije en la luz que le están presentando ustedes en infinito. Primero le dicen al paciente que cierre los ojos. Hay que fijar las cejas para no usar el frontalis, para crear pseudo elevación. Y después hacen que el paciente abra los ojos. Esto es lo importante. Acá, como ven, está el reflejo marginal, ¿no? Normalmente mide 4 milímetros. Y va a aumentar si hay una función excesiva del elevador. Por ejemplo, este es un paciente con tosis, pero hay una contracción del frontalis, lo cual causa un aumento del MRD. Entonces no se ve la tosis. Si nosotros con la mano fijamos las cejas y el frontalis, pues el paciente no va a poder usar el frontalis y ahora sí vemos la presencia de la tosis. Esto es muy importante de hacer cuando uno ve que el paciente está frunciendo el ceño como ven aquí, ¿no? Si no, no vamos a poder decir que hay una tosis porque no la vemos. Otras formas de examinar el párpado en un paciente con miastenia es la fatiga, haciendo que el paciente mire hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, le digo, miren la luz de arriba,
y después de unos 45 segundos o un minuto se ve que el párpado cae. Retracción del otro párpado, vamos a hablar de lo que se llama el acrecentamiento de la tosis, aquí enhanced tosis o acrecentamiento de la tosis, el twitch del párpado, que fue llamado por el doctor Kogan el signo de Kogan, en deferencia al doctor Kogan que lo descubrió, y en la mejora de la tosis usando hielo, haciendo que el paciente duerma, o el Tensilon test que ya en este momento casi no se usa. Vamos a ver si podemos ver este video y me avisan si pueden escuchar. Este es un video ¿Pueden escuchar? Se escucha apenas, doctora. Ya. El paciente está presentando con una tosis bilateral. Como ven ustedes, cierra el ojo y abre el ojo y la tosis varía, ¿no? Un ojo tiene más tosis que el otro. ¿Lo ven aquí? Aquí está haciendo el signo del twitch, de mirando de abajo hacia arriba y el párpado como que hace un flutter. Acá es después que al paciente le dieron Tensilon, que es lo que se usaba hace muchos años, este video es de muchos años, y ya ven que la tosis desapareció, ¿no? Entonces, en este video ven cómo la tosis es variable, asimétrica, y que mejora con el uso de Tensilon. Vamos a ver ahora otro paciente con el lead twitch. Ahí también pueden ver, lo que van a ver también en estos pacientes no son solamente la tosis, ¿no? Acá ven una tosis asimétrica, pero el paciente tampoco tiene, digamos, parece como que no tuviera pliegues en la cara, ¿no? Es como si tuviera una parálisis facial bilateral. Y van a ver cómo Doctor, si le pueden llamar a la doctora. Está en línea, pero dejó de compartir. Está bloqueado el sonido de la doctora. Sí, doctora. Ella misma ha bloqueado su audio. Sin querer, seguro. ¿Se puede Y también, abrirlo? doctora Tan, si nos escucha, su audio está desactivado. Usted tiene todos los permisos. Y dejó de compartirla. a ver ahora, Sí. Ya la escuchamos. ¿me escuchan? Okay. Sí, pero falta compartir la pantalla. Okay. A ver. Share again. No. Y ahora, Ya. ¿sí? Ahora sí, ya estamos. Sí, doctora. Puede Okay. continuar. Muy bien.
Ok, veamos otra paciente entonces con tosis y cómo es el test de acrecentamiento de tosis, ¿ya? Ven a la paciente también que está tratando de mirar hacia arriba, ¿no? Y la tosis se acentúa, ¿ya? Le están haciendo que mueva los ojos y la tosis está empeorando porque está usando los ojos, ¿ya? Está tratando de abrir el ojo y no puede. Ya, eso es lo que se llama el acrecentamiento de la tosis. Abren un ojo y el otro párpado cae. Eso es característico de miastenia. No se ve prácticamente en ninguna otra miopatía. ¿Ven? Lo mismo pasa con ese ojo, abren el ojo y el otro cae. Eso se llama el test de acrecentamiento de la tosis, ¿ya? En esta paciente es muy, muy obvio, ¿ya? ¿Ven allí? Entonces, este es un test que es muy, muy característico de la tosis miasténica. Ahora, la motilidad en el miasténico. ¿Cómo la podemos demostrar? Una es la fatiga de los músculos. Por ejemplo, le dicen al paciente que mire hacia la derecha y lo tienen ahí por 30, 45 segundos y comienzan a ver que comienza a moverse el párpado hacia adentro o el ojo hacia adentro debido a la fatiga. Lo mismo es cuando hacemos que el paciente mire de derecha a izquierda, muchas veces y vemos que a medida que se fatiga, el movimiento disminuye, ¿no? También vemos que la motilidad puede mejorar después del descanso. Uno de los tests es el test del sueño, ¿ya? Vamos a ver, me parece que ese es lo que tenemos aquí. Este es un paciente que presentó con diplopia y tosis, la tosis en un ojo. El otro no parecía tener tosis. Entonces fue diagnosticado de una parálisis del tercer par en este ojo y le hicieron MRI y le hicieron 40,000 tests y no descubrieron nada. De allí fue a ver a la neurooftalmóloga y la neurooftalmóloga hizo unas maniobras y un test que descubrió lo que tenía. Entonces miren al paciente acá. Ya, entonces tenía tosis y diplopia y en el ojo izquierdo la tosis. Como ven ahí, no puede abrir el ojo, ahora sí lo abre. Y mirando para un lado y para el otro, vamos a ver cómo se fatiga, ¿no? Hay unos attachs que están muy despacios y limitación del ojo. Ahora ya ven que hay una exotropia allí que no había antes. Y parece un tercer par, ¿no? Con la pupila normal. Y ahí también ven el lid twitch. Entonces, se pensó que el paciente tenía un problema de seno cavernoso, pero le hicieron el test, lo pusieron a dormir al paciente en la oficina. Este lujo ya no lo podemos dar ahora, pero en este paciente sí se hizo y después de dormir 10 minutos se normalizó toda su motilidad ocular. Entonces recuerden el test del sueño como un test para mejorar la miastenia. Regresemos a nuestro paciente que está aquí con su tosis. Entonces, se presentó en la clínica de neurooftalmología porque estaba peor. Más tosis, más restricción, no podía mover los ojos. Y tenía una pupila normal, no tenía edema de los párpados, no tenía dolor, ni tenía proptosis. Y lo que pasaba era, así comenzó y después la tosis era total, ya no podía ni abrir el ojo. Cuando llegó a vernos a nosotros. La motilidad estaba totalmente restringida en todo sentido y había una fatiga de los músculos del ojo.
tenía una esotropia y una hipertropia. Pero ahora se le habían presentado nuevos síntomas. No podía masticar, tenía problema a pasar la comida, especialmente si era comida sólida, y había cambiado su voz, como si tuviera una laringitis. Recuerden que él comenzó con una diplopia y una tosis que iba y venía, y cuando llegó a nosotros, la tosis era total en los dos ojos y permanente, y la oftalmoplejía era también total y permanente, sin compromiso de la pupila, ¿no? Este es un paciente que comenzó con síntomas oculares solamente, y después hizo síntomas vulvares cuando se generalizó la miastenia, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes con miastenia presentan con síntomas oculares, yo diría 80-90%. Y dentro de los 2 años de la presentación ocular, pasan a la presentación generalizada. La presentación generalizada usualmente es que tienen debilidad de los músculos del cuello. O sea que tienen mucho problema para mantener el cuello y siempre están con la cabeza baja porque no pueden hiperextender el cuello o extender el cuello normalmente. Ese es el primer signo de una miastenia generalizada. De allí agarran debilidad de los músculos, digamos, proximales o distales, ya sea de los brazos o las piernas. Y hay un grupo que hace estos síntomas más peligrosos, que son los síntomas vulvares, que comprometen la respiración, la voz, el masticar y el pasar la comida, ¿no? Esos son síntomas que son muy importantes porque el paciente puede morir de aspiración o de parar de respirar. Entonces, si estos síntomas aparecen, el paciente tiene que ser hospitalizado de emergencia. Recuerden que comienza con el ojo y pueden terminar en el hospital. Vamos a ver ahora, hablar un poquito más de la miastenia. Como dije, hay 2 tipos. Uno es la ocular y el otro es la generalizada. Usualmente, la ocular, pasa generalizada, como dije, en la mayoría de los casos. Hay 2 grupos de edad que son más comunes para los miasténicos, en la edad de los 30 y en la edad de los 60. La patofisiología es una enfermedad autoinmune. Hay autoanticuerpos a los receptores de la acetilcolina acá en el neuromuscular junction, ¿no? Normalmente, para transmitir la acetilcolina, acá están los receptores. La acetilcolina pasa al receptor y el músculo trabaja normalmente. Si hay miastenia, hay anticuerpos que van a bloquear el receptor y entonces la acetilcolina no puede hacer que el receptor trabaje y vienen todos los síntomas. Es un bloqueo de la neurotransmisión y ese bloqueo causa debilidad muscular. Los hallazgos oculares ya los discutimos, es la tosis variable, la diplopia variable, todo esto empeora con la fatiga, las pupilas siempre están normales, y los cambios oculares, como dije, pueden estar presentes por 2 años antes de que se generalice. Debilidad, músculos del cuello, lo más importante, y después de los brazos y piernas. Y esos son los síntomas vulvares que les hablé, ¿no? Que no pueden pasar, que no pueden hablar, ni pueden respirar. No tienen parestesias ni otros síntomas sensoriales. No tienen dolor, no tienen proptosis, no tienen parestesias, no tienen anomalías de la pupila, ni disfunción de la vejiga como sería en un paciente con, por ejemplo, esclerosis múltiple.
La presentación entonces es con la forma ocular, la ptosis y la diplopia, que empeora con la fatiga y que mejora con descansando o durmiendo, y que empeora con el ejercicio, empeora con el calor y empeora con el estrés. Este quizás sea ahora el test más fácil de hacer en la oficina cuando uno ve a estos pacientes, porque ahora no tenemos el lujo de que el paciente puede dormir en nuestra silla, porque tenemos que mover las pacientes en la oficina. Entonces, ese test de sleep o de dormir se hace un poco difícil, pero el test del hielo es un test que pueden usar ustedes en la oficina y tiene una sensibilidad de 80%. Entonces, lo que se hace es que se aplica el hielo por 2 o 3 minutos al párpado más tótico y después se remueve a los 2 minutos y se ve que la ptosis desaparece. ¿Ya? Puede que también mejore la diplopia, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, lo mejor es agarran uno de esos guantes y lo llenan con hielo. El guante lo ponen sobre el ojo con más ptosis. Digamos, en este caso es este ojo. Hacen que el paciente, le dicen al paciente, pues te voy a poner hielo en el ojo por 2 minutos. Vas a sentir un frío, pero no me abras los ojos por los 2 minutos. Sientan al paciente, hacen que cierre el ojo, ¿no? Yo usualmente lo reclino y le digo que cierren los ojos hasta que le diga que lo abran. Entonces acá está el hielo. Una vez que sacan el hielo, inmediatamente miden cómo ha cambiado la ptosis. Y si hay un cambio de 2 milímetros, es positivo. Entonces es la regla de 2. La regla de 2, usan el hielo por 2 minutos y tiene que mejorar 2 milímetros. Ahora, ustedes ven que en este paciente que tiene ptosis bilateral, los 2 ojos mejoraron. ¿Por qué mejora el otro ojo? Porque es como que le hicieron dormir, le hicieron que cierre el ojo y entonces el paciente descansó y el otro ojo mejora, no tanto como el ojo del hielo, pero mejora debido al descanso. Y el ojo del hielo mejora. Todo es 2 minutos. En 2 minutos de hielo mejora, hay que medir 2 milímetros de cambio y después de 2 minutos desaparece el efecto. Así que si no lo hacen rápido, ya no van a poder determinar que cambió 2 milímetros. Este test es muy efectivo y muy importante. Nadie sabe por qué trabaja el hielo. Hay muchas teorías, pero también lo mismo pasa si le ponen agua caliente. Lo que pasa es que el agua caliente se resiste menos que el hielo. O sea, si cambian la temperatura, caliente o fría, lo mismo va a pasar en este test. O sea, el test debe ser más que nada llamado cambio de temperatura y no el test del hielo, pero nadie le pone a un paciente una bolsa de agua caliente porque entonces no van a tener un buen resultado de que el paciente se quede en la silla. Recuerden este test, porque ese es el test más importante para hacer en la clínica. Ahora, siempre tenemos que ver, con ese test nos confirma que el paciente, la ptosis es miasténica, pero tenemos que confirmar si el paciente tiene problemas generalizados, que a veces el examen neurológico no lo demuestra. Entonces hay unos anticuerpos que se pueden sacar, ¿no? Los anticuerpos del anticolinesterasa. Esos anticuerpos son de varios tipos. Binding es el más común, blocking es el segundo, y estos dos tienen 99.6% de sensibilidad y especificidad. Si son positivos, el paciente tiene miastenia generalizada. Modulating es el otro que es raro. Ahora, todos los clinical trials que están siendo hechos en este momento, hay muchos, con las nuevas medicaciones que se están tratando en miastenia, todos, el paciente para entrar en esos clinical trials tiene que tener estos anticuerpos positivos. No pueden entrar solamente con la ptosis o con
la diplopia, tienen que tener los anticuerpos positivos y también para poder entrar, para poder darles las nuevas medicinas que han salido, que espero que podamos hablar al final. Los anticuerpos, el título del anticuerpo no correlaciona con la severidad de la enfermedad. O sea, pueden tener miles de anticuerpos o solamente un pequeño aumento y no correlaciona con cuán severa es la enfermedad. Estos anticuerpos son muy específicos de miastenia, ¿no? Y el modulating, que le dije que era 0.4, es un marcador de timoma. O sea, por eso le damos al paciente 3 anticuerpos, como ven aquí. Binding, blocking y modulating. ¿Por qué hacemos modulating, que solamente 0.4% lo tienen? Es para ver si el paciente tiene timoma, porque si está elevado, la posibilidad de timoma es grande y hay que hacerle esos test, ¿no? Y estos anticuerpos están presentes en 90% de los pacientes con miastenia sistémica, pero solamente 50% de los pacientes en miastenia ocular. Y la miastenia ocular se llama sistémica si hay anticuerpos. El otro tipo de anticuerpos es el llamado MuSK, Muscle Specific Kinase. Estos dan una enfermedad más seria y están presentes en 5 a 8% de pacientes con miastenia. Si los pacientes tienen estos anticuerpos, no tienen MuSK. O sea, no pedimos nosotros más hasta saber que son AChR negativo. No vamos a hacer AChR y haz más. No, haz AChR. Salió negativo AChR, ahora haz más. La miastenia de MuSK tiene un comienzo bastante agudo. Recuerden que en los pacientes con el AChR positive o negative miastenia, que no tienen MuSK, la presentación es muy intermitente. Ahora tengo tosis, ahora no la tengo, ahora tengo diplopia, ahora no la tengo. Acá es un comienzo bastante agudo que afecta los músculos faciales o los músculos vulvares. Los músculos faciales pueden representar que sea una parálisis facial y uno piensa que es un Bell's palsy cuando es exactamente miastenia. Y los músculos vulvares son los músculos para respirar, para hablar y para deglutir, ¿no? Entonces estos son los músculos que son peligrosos porque el paciente puede morir si deja de respirar o si se le hace una aspiración de comida. La progresión de los síntomas en pacientes con MuSK es muy rápida. Tienen crisis respiratoria muy temprana y se generalizan muy rápido. Las manifestaciones oculares son diferentes que el tipo más común de miastenia AChR antibody, porque se presentan con oftalmoplegias simétricas, usualmente de la parálisis horizontal, con visión doble y tosis severa, pensando a veces nosotros que tienen un Progressive External Ophthalmoplegia Syndrome, ¿no? Que es otro tipo de miopatía. Pero recuerden que esto presenta muy rápido y es simétrico, no asimétrico. Y se generaliza en 2 o 3 semanas, cuando recuerde que el otro tipo, que es el AChR, se generaliza en 2 años. Este se regeneraliza en 2 semanas. Comienza ocular y en 2 semanas ya se generalizó. Es muy importante el síntoma que es el más común, que es la debilidad de los extensores del cuello. Ya no pueden extender el cuello. Y también otra característica distinta que tiene el MuSK es que hacen atrofia de los músculos muy rápido. La mayoría de miasténicos que son AChR positive, esos no hacen atrofia muscular, pero los que tienen MuSK sí lo hacen. Y hacen atrofia de los músculos faciales y de la lengua.
con dificultad para hablar debido al problema de la lengua. Y no se relaciona al timón. Entonces recuerden el MASC porque es muy diferente presentación. Otro anticuerpo que también está ahora descrito se llama el LRP4, Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 4 Antibodies. El paciente con este anticuerpo presenta con una insuficiencia respiratoria aguda, como un SARS, y casi nunca tienen compromiso de los músculos de las piernas o de los brazos, ni tampoco craneales como digamos, de tosis, diplopia o facial parálisis. Es más que nada insuficiente respiratoria. Es muy raro este síndrome. Otros test que usan los neurólogos son el electromiograma, ¿no? Hay un tipo para usar en el músculo periférico y otro que se llama el single fiber, que lo usan en los músculos de la cara y de los músculos extraoculares, que son característicos y son presentes en diagnosticar miastenia por el efecto de ejercicio miastenia en la repetición y el decremento calculado con estos tipos de electromiografía. Estos los hacen los neurólogos y puede que sea necesario o no. El single fiber, este es más específico y característico y ayuda mucho a casos de miastenia ocular a hacer el diagnóstico. Les dije también que esos pacientes que tenían el modulating antibody puede que tengan el timoma, que es un tumor. 10% de pacientes que tienen miastenia generalizada pueden tener timoma. La mayoría de ellos tienen ese anticuerpo modulante. Si hay timoma, hay que removerlo. Cuando se remueve el timoma puede causar una crisis miasténica, que veremos qué cosa es, porque salen muchos anticuerpos a la periferia, a la sangre, y producen una crisis. Estos son una masa miastínica, que es el timoma, ¿no? 10% de miasténicos. La crisis miasténica es rara y consiste en una presentación aguda de paciente con insuficiencia respiratoria, disfagia, que no pueden pasar alimentos, y una debilidad marcada de todos los brazos y piernas, como una parálisis total. Parálisis del cuerpo, parálisis respiratoria y parálisis de la deglución, y el paciente puede morir. Hay que reconocerlo, ¿no? Ahora, hay ciertas medicinas que pueden empeorar la miastenia o hacerla presente. Los más comunes son antibióticos, los beta blockers, drogas que se usan para tratar arritmias y antipsicóticos. Recuerden bien estos porque son medicinas que son comunes, especialmente en los pacientes con glaucoma. Los beta blockers, el timolol, que lo usamos topical para tratar glaucoma, betaxolol y el propanolol. Todos estos beta blockers pueden causar empeoramiento de la miastenia o que un premiasténico se presente como miasténico. De las antiarrítmicas tenemos procainamida y quinidina. De los antibióticos, los aminoglicosidos, las cefalosporinas y las tetraciclinas. Y de los antipsicóticos, la clorpromacina y el litio. El tratamiento de un paciente miasténico es muy variado porque no todo trabaja en todos, ¿no?
Primero comenzamos con el inhibidor de la colinesterasa, la piridostigmina o mestinol, que eso es, se ha conocido por años y años. Esto retarda la degradación de la acetilcolina que se necesita en el área neuromuscular para que los músculos trabajen normalmente. Entonces, el mestinol todavía se usa, es una droga efectiva, pero recuerden que esa es una enfermedad autoinmune. Entonces, el mestinol solo muchas veces no funciona y hay que dar un inmunosupresor. El más común son los esteroides, pero hay otros como la azathioprina y el micofenolato que también se han usado y han trabajado en pacientes con miastenia. Ahora, una combinación de estos dos ha sido, digamos, por años, lo más común que se ha hecho y quizás en países como Perú es lo que se usa, esta combinación. Si el paciente empeora, hace una crisis, hay una cosa aguda, hay que darles un plasma exchange o el IVIG, que es la inmunoglobulina endovenosa, ¿no? Eso es solamente cuando hay una exacerbación, no es un tratamiento que el paciente lo hace por vida, sino solamente durante la exacerbación. Si hay un timoma, hay que hacerle timectomía. Acuérdense que las timectomías pueden causar una crisis miasténica, ¿ya? Y lo nuevo son los monoclonal antibodies que se dan por una infusión endovenosa y espero que podamos ver un pequeño video al final que habla de lo nuevo que ha salido ahora, las nuevas medicinas para tratar la miastenia que son bastante efectivas. ¿Qué pasó con nuestro paciente entonces? Veamos así, el paciente había comenzado con una tosis y recuerden que él le gustaba mucho manejar y bueno, ya cuando el ojo no lo podía abrir, ya no manejó, él vivía solo, era un problema muy grande de la miastenia con él. Él comenzó con mestinol y prednisona y le fue bien por unos meses, pero tuvo una recidiva y se le añadió el plasma exchange, ¿no? Entonces cada 90 días recibía un plasma exchange. Después hizo una bronquitis y le dieron Keflex, que es uno de los antibióticos que no la debió dar, pero se lo dieron. Después de tomar Keflex, ¿qué hizo? Ya no podía mover las piernas. Comenzó a tener problemas con respiración y fue admitido a la emergencia con una crisis miasténica que casi se muere. Una vez que lo pusieron, lo salvaron de esa crisis, lo comenzaron con el monoclonal antibody y mejoró. Este es el paciente después del monoclonal antibody. Ya no tiene tosis, ya no tiene diplopia, ya no tiene parálisis facial, ya no se queja de nada y todos sus síntomas mejoró y hasta hoy día está muy bien recibiendo sus infusiones. Él le dieron Soliris, eculizumab, que espero podamos, es el primer monoclonal antibody para miastenia. Ahora hay varias opciones, pero este fue el primero. Cuando lo vimos al paciente fue el primero que se le dio. Entonces, comenzó aquí y terminó así, gracias a ese tratamiento con los monoclonales antibodies, que me parecen ahora son de salvar la vida, porque este señor estaba en una crisis miasténica que iba a morir. Entonces quería ver si el doctor Cárdenas ¿puedes mostrar el video? My name is Dr. Raghav Govindarajan, and this is Recap. As a physician, it's an exciting time to treat patients with all the available options. Today, we will discuss current treatment options and recent studies that advance the treatment of generalized myasthenia gravis. Now, let's talk about the existing standard of care
Prednisone is still the first-line treatment for myasthenia gravis. Pyridostigmine is used to treat the symptoms. In addition, we also use steroid-sparing agents such as azathioprine, mycophenolate, methotrexate, and cyclosporin. Thymectomy is beneficial in certain patients. While these standard of care treatments are helpful, they take a while to work. And in many patients, they cause a significant burden of side effects. Now, let's talk about some of these newer medications that have been recently approved. The first one I would like to discuss is eculizumab. Eculizumab was approved a few years ago and is a recombinant humanized monoclonal antibody that blocks C5 or blocks the complement pathway. Eculizumab provides a novel way of treating myasthenia gravis, and in clinical studies as well as our own clinical experience, it has shown to work in patients with seropositive generalized myasthenia gravis. It works pretty quickly and has minimal side effects. Patients who need to be on eculizumab have to be vaccinated against meningitis. The next medication that I would like to talk to you about is efgartigimod. Efgartigimod is a Fc fragment which has a high affinity to bind to FcRn. By binding to FcRn, it prevents the recycling of IgG immunoglobulin antibodies. When I discuss efgartigimod to my patients, I tell it as a plasma exchange in a bottle. It's infused weekly as 4 doses. After the 4th dose, the redosing depends upon patient's clinical status. In the ADAPT study, efgartigimod was shown to have a rapid improvement in myasthenia gravis activities of daily living score with no major adverse events. In the recent AAN meeting, an abstract presented by Dr. Howard talked about the long-term safety, tolerability, and efficacy of efgartigimod in the ADAPT Plus study. Efgartigimod continued to show sustained improvement in the myasthenia gravis activities of daily living score. There were no major adverse events reported. Headache, diarrhea, and nasopharyngitis were the common side effects reported with the treatment. Interestingly, efgartigimod was also shown to be beneficial in seronegative patients, although more studies are needed to confirm this. Now, let's talk about ravulizumab. Ravulizumab is a monoclonal antibody against C5. It is similar to eculizumab, but unlike eculizumab, has a more flexible dosing. Eculizumab is infused every other week, whereas ravulizumab can be infused every 8 weeks. In the CHAMPION study and in the open label part of the CHAMPION study that was presented at AAN meeting, ravulizumab was shown to produce a rapid improvement in myasthenia gravis activities of daily living score. The benefits were sustained for 26 weeks in the CHAMPION study, and with the recent data from the open label study, the benefits were sustained for as long as 52 weeks. There were minimal side effects and no cases of meningococcal infection were reported. However, patients still have to be vaccinated with meningitis vaccine while being treated with ravulizumab. Now, let's talk about nipocalimab. Nipocalimab is a anti-FcRn monoclonal antibody that has high affinity for the neonatal Fc receptor. In the recent phase 2 study that was presented at the AAN meeting, nipocalimab was well tolerated and achieved substantial dose-dependent and rapid reduction in the total immunoglobulins, including the anti-AChR antibodies. Nipocalimab can be administered every 2 weeks and was found to be safe in the phase 2 study. It's another exciting treatment option for our myasthenia patients, and it's currently undergoing phase 3 study. To recap, complement inhibition and FcRn inhibition are 2 distinct and novel ways to treat myasthenia gravis. The newer treatments offer rapid symptom control with no serious adverse events. Efgartigimod might be beneficial in seronegative patients, although more studies are needed to confirm this. This is Dr. Raghav Govindarajan. Thank you for joining me on Recap.
Adelante, doctor. Okay, so el tratamiento, como ven, es bastante, ahora hay muchos, más que nada los anticuerpos monoclonales, ¿no? La infusión de anticuerpos monoclonales en los pacientes que resisten el uso de mestinón y esteroides por efectos colaterales. Y parece que estos, por ejemplo, en este paciente hasta ahora, él usó el primer monoclonal antibody y con el monoclonal antibody ha estado como una persona normal. No ha tenido problemas de recidiva. Y como ven, hay muchos otros productos que están saliendo al mercado y el problema es el costo, porque estos medicamentos son muy costosos. Todo lo que son infusiones son bastante de costos altos y quizás no estén presentes en medios como Perú o como Sudamérica en general, ¿no? No sé, ¿tienen ustedes eculizumab acá? Alfonso, los monoclonales antibodies de este tipo ya lo tienen aquí en Lima. Sí, bueno, tenemos los anticuerpos para receptor de acetilcolina y tenemos el anti-MuSK en algunas clínicas. Ya, ¿y tienen ya en la farmacopea algún monoclonal antibody que puedan usar en los pacientes como el eculizumab? No que yo conozca, solamente tenemos para algunas enfermedades inmunológicas el rituximab. Ya, ok. Sí, el rituximab no creo que trabaje en miastenia. Esto es un tipo diferente de monoclonal antibody, pero trabaja en la inhibición de complemento, que es un pathway diferente. Lo que pasa es que estas medicinas son costosísimas. Son costosísimas allá, ya me imagino lo que costaría acá, o lo que costaría en Perú, ¿no? Y en realidad tendría que ser quizás producido en estos medios. Sí, sí, bueno, el problema son las patentes, ¿no? El problema son las patentes. La otra vez estaba haciendo una revisión y, por ejemplo, algunos países se están salteando las patentes, ¿no? Por ejemplo, Brasil y la India, me parece, están tratando de producir algunos biológicos cuando todavía no se ha acabado la patente internacional, ¿no? No sé si les traerá algunos problemas diplomáticos o económicos, pero Brasil está haciendo similares a rituximab y la India también, ¿no? Que aquí rituximab, bueno, ya es una medicina antigua o más o menos antigua, pero aún así sigue siendo costosa aquí en Perú, es costosa. Y no lo cubren los seguros si es que uno no tiene el diagnóstico al 100%. Incluso hacer aquí la plasmaféresis es también todo un tema, ¿no? Porque lo hace, por ejemplo, los bancos de sangre, ¿no? Todos los hospitales o clínicas grandes hay bancos de sangre, pero también por temas de costo y por logística a veces ponen trabas para hacerlo, ¿no? No son tan rápidos para hacerlo. Exigen, por ejemplo, el anticuerpo, ¿no? Para el anti-NMO, por ejemplo, exigen el anticuerpo para que uno le pueda hacer la plasmaféresis, ¿no? O no están preparados los servicios, no están tan ágiles, entonces uno tiene que ir personalmente a visitarlos para ver cuáles son los requisitos que solicitan, ¿no? Aquí tenemos el sistema público, ¿no? Y el sistema público ni siquiera hace anticuerpos para receptor, ¿no? Entonces tenemos que enviarlos a laboratorios fuera del hospital, ¿no? Entonces nos basamos mucho en lo que es la parte clínica, ¿no? Y eso digamos, bueno, como siempre ha sido aquí en Perú, ¿no? Tratamos de hacer énfasis en la parte clínica y es por eso que le agradezco que en la charla haya mostrado estas formas de hacer el examen y los signos característicos, ¿no? Que uno puede hacer pensar en miastenia, ¿no? Lo que a veces nos lleva a la duda, ¿no? Es que cuando les pedimos el anticuerpo sale negativo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, acá no tenemos tampoco el single fiber electromiografía, ¿no? Tenemos
le mandamos a electromiografía, pero el neurólogo le hace otra electromiografía. O sea, tenemos que también buscar quién puede hacer la electromiografía adecuada, ¿no? Que aquí en Perú no lo hacen, ¿no? Porque no hay el electrodo, el sensor para el músculo delgado del ojo, ¿no? Claro. Hacen la electromiografía grande. Claro, y allá también es problemático porque no lo hacen en ciertos centros, ¿no? Por ejemplo, en todo Houston solo hay 2 centros haciendo ese single fiber. Ajá. ¿No? Es muy difícil y como tú dices, los electrodos son difíciles de encontrar y difíciles de aplicar, 2 problemas, ¿no? Sí. Y tiene que hacerlo, usualmente es el mismo neurólogo que hace el test, no el técnico. Claro, sí, Se hace más problemático el asunto. correcto. Doctora, y por ejemplo, en estos pacientes, digamos, ¿cómo hace el tratamiento? ¿Siempre les da corticoides inicialmente? Porque aquí, por ejemplo, algunos pacientes, bueno, obviamente los manejamos, a veces vienen por el neurólogo, ¿no? Y a veces ya del neurólogo lo pasan al oftalmólogo o al neurooftalmólogo. Y a veces hay pacientes que son diagnosticados por hace algún tiempo y vuelven con síntomas y a veces se automedican. Acá he tenido pacientes que se automedican corticoides, acá en Perú usted sabe que eso puede suceder. Se automedican corticoides y después ya vienen para que uno le dosifique más bien, ¿no? Cuánto corticoides tienen que tomar o qué otra medicación tienen que usar. Claro, yo pienso que es siempre más prudente darle primero mestinón, porque el corticoide sin mestinón puede causar una crisis miasténica, porque hay digamos, los anticuerpos pueden aumentar en la sangre, ¿no? Un release, como le dicen, de anticuerpos debido al esteroide. Entonces, es mejor darles mestinón, y si no mejoran con el mestinón, que la mayoría de los pacientes oculares, entonces darle prednisona en la dosis más baja en el cual el paciente tenga una respuesta, ¿no? El problema es que darles prednisona por un largo tiempo causa problemas, ¿no? Cataratas, glaucoma y todo eso. Entonces hay que darle como pulso, darles esteroides por un tiempo, dejarlo, darle esteroides por otro tiempo y dejarlo. Y ver si el paciente responde a eso, ¿no? Pero la mayoría de pacientes oculares usualmente no mejoran con solamente mestinón. Ahora, si son oculares nada más, tampoco no podemos ser tan digamos, darles medicinas que van a hacer peor con la enfermedad, ¿no? Como los esteroides. Hay que ver los efectos colaterales de los esteroides, es peor que tener tosis. Una pregunta, doctora. ¿Se le puede decir al paciente de miastenia que en algún momento se va a curar o es una enfermedad que tiene que llevarla para siempre? Hasta ahora no creo que haya ninguna cura de miastenia. Y por eso es que todas estas infusiones y medicinas hay que llevarlas de por vida, porque si uno deja de tratar al paciente, le regresan los síntomas. O sea, no hay una curación, ¿no? En esta enfermedad. Incluso si es que la miastenia solamente es ocular. Incluso, sí. Ahora, Consulta. si tienen tosis nada más, digamos, el mestinón y prednisona puede que sea lo más efectivo con una dosis de prednisona alternada cada otro día y muy baja, una cantidad muy baja. Se necesita más prednisona cuando hay anticuerpos positivos. ¿Los anticuerpos son para siempre también o puede ser que con la medicación puedan variar? No, en los clinical trials que hicieron medición de anticuerpos, no vieron que había una respuesta de disminución de anticuerpos o desaparición de anticuerpos con ninguna de estas monoclonal antibodies. O sea, no creo que haya, como los estudios que han hecho de anticuerpos, no han demostrado que más anticuerpos la enfermedad sea peor y que los anticuerpos responden a la medicación que le damos. Y entiendo también que, digamos,
pero el anticuerpo puede permanecer positivo, o hay algún momento que desaparece. ¿Usted chequea los anticuerpos constantemente o solamente para llegar al diagnóstico? Usualmente se usa para el diagnóstico, nada más. Y cuando hay una recidiva, a veces hacen anticuerpos para ver si hay un tipo diferente de anticuerpo, ¿no? Cuando hay una recidiva. Que puede que tenga solo binding y ahora tienen binding y blocking, pero usualmente el anticuerpo es diagnóstico más que pronóstico en repetirlo y ver si mejora. La mejor es clínica. Ok. Ok, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Patricia, ¿estás por ahí? Sí. Tengo una pregunta, doctora, ¿cómo está de nuevo? Sí. He visto que los anticuerpos monoclonales se dan solamente en la miastenia generalizada, porque ese paciente le dieron solamente cuando se generalizó debido al uso del Keflex. Los trabajos que presentó el doctor también son solo en generalizada, o sea, no se usa en ocular. Correcto. Inclusive ha habido resistencia de usar los esteroides en miastenia ocular. El doctor Cooper Smith en Nueva York, el neurooftalmólogo, él ha hecho muchos estudios de miastenia ocular en pacientes con solamente la forma ocular. Entonces, él hizo su propio trial en sus pacientes y encontró que si al paciente le da un tratamiento temprano con esteroides, digamos, en 2 años no hacían generalización como los pacientes que no tomaban esteroides. Entonces, él quería hacer un clinical trial del mismo, pero como los esteroides son baratos y no hay ninguna, digamos, instituto que le daría el dinero para hacer el clinical trial, pues no lo hizo, ¿no? Pero él, en su propia casuística, en su propio grupo, demostró que a los pacientes que les dio esteroides apenas les diagnosticó la miastenia ocular, esteroide más mestinón, y los que le dio solamente mestinón, los pacientes que le dieron mestinón solo generalizaron en mayor número que los que le dieron mestinón y esteroides. Entonces él dice, dale esteroides temprano a los oculares. Nada, no ha habido ningún estudio de documentar que esto es cierto, ¿no? Es más que nada, digamos, una anécdota de él, pero que quizás sería darle a los pacientes la combinación y a ver si no hacen generalización. Ahora, acuérdense que nosotros hacemos la receta, pero quien manda es el seguro, ¿no? Nosotros recetamos, pero el seguro nos dice cómo recetar. Entonces, lo que pasa es esto. Los anticuerpos monoclonales son carísimos. Entonces el seguro dio la pauta. Yo los pago si ustedes me demuestran que es miastenia con un anticuerpo. No me van a decir que miastenia porque no abre el ojo, ni miastenia no sé qué. A mí me dan el anticuerpo y yo pago. Entonces, ¿por qué tiene que ser positivo? Porque el seguro no paga, ¿no? Entonces los monoclonal antibodies no se usan más que en los pacientes que tienen anticuerpo positivo. ¿Ya? Entonces todos los clinical trials, ¿no? Se hacen en pacientes que son anticuerpo positivos. Correcto. No hay ninguna cosa científica, ¿sí? Yo diría que es una cosa más del dinero que cuestan estas medicinas que no se le quieren dar a los miasténicos que no tienen una prueba objetiva como sería el anticuerpo. Ni aceptan el electromiograma, solo el anticuerpo. Si fuera de esos pacientes con miastenia ocular que tiene el 50% positivo, ¿sí autorizan el tratamiento? Solamente a los que tienen positivo. Anticuerpo. Aunque sea solo ocular. Sí, aunque solamente tenga síntomas oculares, pero tienen que tener anticuerpo positivo. Correcto. Manuel, dale por favor pase a la doctora Tamar Gómez para que quiera hacer un comentario. Está levantando la mano. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Saludos, doctora Tang, y bueno, excelente presentación, muy didáctica para los colegas que no se dedican a la neurooftalmología. Yo quisiera preguntarle, en México
hay como varias escuelas, pero realmente tenemos alto porcentaje de pacientes con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina negativos. Y aún así iniciamos tratamiento. Hacemos como prueba terapéutica. Yo no sé en su experiencia, pacientes que tengan prueba de estimulación repetitiva negativa, anticuerpos antirreceptor de acetilcolina negativos, pero clínica, es decir, prueba del frío positiva, todo lo que nos acaba de mostrar. ¿Usted hace prueba terapéutica con piridostigmina? Sí, yo les doy, digamos, el mestinón y los esteroides, como nadie nos dicta, el paciente lo paga y el paciente lo puede pagar y todos eso lo tratamos. El problema es cuando queremos ir beyond, ¿no? Más allá. O sea que, como en este señor, digamos que este señor se hubiera quedado solamente ocular y con anticuerpos negativos, ¿ya? Sí. Y no respondía ni a la prednisona ni al mestinón. Él no hubiera podido pagar por el monoclonal antibody treatment, porque son miles de dólares. Entonces, digamos, el seguro es quien manda. El seguro dice, yo pago por el tratamiento si me demuestran que hay anticuerpos positivos. Y eso es solamente el tratamiento, digamos, con monoclonal antibodies, ¿no? Porque el mestinón y la prednisona no son muy caros y los pacientes pueden pagar la medicina. Y los seguros pagan esas medicinas sin ningún anticuerpo positivo. El anticuerpo positivo viene solamente cuando estamos hablando de infusiones y de estas medicinas nuevas que son bastante, digamos, que tienen un precio muy alto, ¿no? Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta más. Lo que sí está demostrado, doctora, es que sacando el timoma se evita la generalización, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de sacar el timoma. Sí, el timoma, claro, el timoma a veces se encuentra sin que el paciente tenga miastenia. Lo que pasa es que, y esto dicen los neurólogos que han hecho muchos estudios en timoma, han habido muchos estudios en timoma que si sacas el timoma se te va la miastenia. Mira, hay muchas conjeturas de esas, ¿no? Lo que pasa es que el timoma, cuando lo sacas, también puede haber una crisis miasténica, porque hay un release de anticuerpos tremendo, ¿no? De sacar el timoma, en muchos casos. Y entonces, tienen que estar preparados para que el paciente haga un postoperativo tormentoso cuando sacan el timoma. Pero se piensa que el timoma, y se han dado muchos casos, que la miastenia desaparece con el timoma, que ese sea lo único curativo, ¿no? El resto, la medicina son tratamiento, y si uno deja el tratamiento, los síntomas van a regresar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta rápida. ¿Y en niños? ¿Cuál es el tratamiento? En los niños es mestinón. Solamente. Ahora, yo no trato niños, o sea que no sé si les darán también prednisona, me parece a mí, pero mestinón y prednisona, no. Estos anticuerpos monoclonales son solamente para adultos, no se han usado en niños. Mestinón solamente. Ok. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha sido una excelente velada. Muy entretenida la charla, muy didáctica como siempre. Y espero que, y estoy seguro que la audiencia, ¿no?, ha sabido disfrutar, ¿no?, tanto como nosotros. Así que muchas gracias una vez más y ya nos estamos viendo virtualmente, por lo menos el día jueves, en la reunión de Neuro del Congreso de Oftalmología, al cual invito a toda la audiencia a poder participar activamente, ¿no?, para las novedades que tenga en todas las especialidades de la oftalmología, ¿no? Así que, doctora Tan, muchas gracias una vez más. Le mando un enorme abrazo y saludo. Que esté muy bien, ¿no? Y ya nos estamos viendo muy pronto. Ya, y gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias, por todo. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos.
Cuídense.